Ahí está entonces el peligro que representa estos rebrotes de COVID-19, sobre todo para las personas vulnerables. Hay que tener mucha atención con ellas, adultos mayores, niños y personas con alguna comorbilidad. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Ellos son los primeros que deberían estar al día con las vacunas. Vacunas hay. Los vacunatorios no están llenos, están vacíos. No hay incomodidad para irse a vacunar, así que hágalo, sobre todo si tiene comorbilidades. Pero el otro peligro es el fenómeno del niño. Muchos especialistas están diciendo que justamente las probabilidades de que sea un niño fuerte, un niño contundente, han bajado considerablemente. Ahora, lo que no debemos bajar es la guardia, porque si uno empieza a revisar las cifras sobre ejecución del presupuesto para actividades de prevención, la cosa está bastante deficiente. En algunos casos no llega ni siquiera al 50%, ni siquiera a la mitad. Con lo cual nos hace prever que si empiezan el aumento del caudal de los ríos, empiezan las lluvias, van a empezar también los huaicos y los desbordes y los daños a la propiedad y por qué no poner en riesgo a la gente. Vamos a conversar de este tema con Mary Moyo, que es experta en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN y está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, señora Moyo? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, ¿es alentador o son alentadores en todo caso los pronósticos respecto a la contundencia que podría tener el niño este año, que primero eran catastróficas, hoy parece que no lo van a hacer tantos, o todavía esto no es concluyente? Bueno, yo no soy meteoróloga, pero uso mucho la información científica de las instituciones que han venido haciendo el monitoreo sobre el clima, y lo que tenemos muy claro es que el sistema climático que tiene el país está muy variado. Nosotros tenemos en este momento, hay departamentos como por ejemplo Arequipa, Huancavelica y Ancash, que están ubicados en la zona sierra del país, y las temperaturas, por ejemplo, han oscilado entre menos de 2.5 grados centígrados hasta 7 grados centígrados. Entonces, esas noches muy frías en la zona sur del Perú nos hablan de un fenómeno climático que no es habitual al que esperábamos. También estamos hablando de una zona de Lima que también podría tener una temperatura muy baja, como la zona de Yauyos, donde se ha registrado que la temperatura ha descendido a menos de 1.4 grados centígrados en la noche. Entonces, nosotros estamos teniendo en este momento fenómenos meteorológicos que nos hablan por un clima totalmente cambiado, pero también los pronósticos dicen que en la zona norte nosotros, a pesar de que se han hecho también pronósticos de alguna manera de buena suerte para el país, de que el alentadores estaría de alguna manera alentándonos a decir que no estamos frente a un niño de gran magnitud. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser un poco más realistas y entender de que en este momento la zona norte está con un fenómeno lluvioso que es abundante, ¿no? Entonces, las precipitaciones que estamos teniendo en el norte nos hablan por un fenómeno que está en color naranja. En color naranja está muy por encima de lo normal, y eso es peligroso. Correcto, eso nos lleva a no bajar la guardia. Pero parece que pese a todos los esfuerzos que se han hecho públicos respecto a trabajos de prevención, asignación de presupuestos, la cosa no ha logrado acelerarse, va bastante lenta, ¿no? En algunos casos por debajo del 50% de ejecución de presupuestos. Eso sí nos debe preocupar. Bueno, ya es conocido para todos en el país que en el seguimiento que hemos venido haciendo el presupuesto en el año 2023, nunca antes habíamos tenido este presupuesto en tantas tandadas, ¿no? Más de 4.000 millones que se han asignado, de los cuales nosotros tenemos al gobierno nacional que se le ha asignado más de 3.000 millones de esto, y ellos han ejecutado menos del 50%.
Entonces, claro. O sea, el esta 80%, para que la gente se haga una idea, más o menos el 80% del presupuesto que se ha asignado para prevención es al gobierno central, al gobierno nacional. Tengo entendido que dividido más o menos en presidencia del Consejo de Ministros, vivienda, defensa y agricultura, que son los que más presupuestos han recibido, ¿verdad? Claro, son los 4 ministerios que aparentemente tienen la mayor asignación presupuestal para preparar las acciones que nos deberían llevar a enfrentar un fenómeno del niño en mejores condiciones. Sin embargo, ese presupuesto no se ha ejecutado hasta diciembre del 2023 en más del 50%. O sea, han gastado menos de la mitad todavía. Correcto. Y el otro 20% del presupuesto va a gobiernos regionales y locales, municipales. Claro, el 10% del presupuesto de estos 4.000 millones han ido a gobiernos regionales, por ejemplo, y el otro 11 o 12% ha ido a los gobiernos locales. Correcto. Perfecto. De ellos, también tenemos que decir que ellos han ejecutado muy poco. Los que menos han ejecutado son los gobiernos locales. Entonces, lo que nosotros seguimos teniendo, Juan Carlos, como ya hemos conversado en varios momentos, es una incapacidad para poder entender qué cosas es que hay que hacer en lo que es prevención. Porque no estamos ni siquiera atendiendo la emergencia, pero menos estamos haciendo la atención a lo que es la prevención. Nosotros necesitamos entender que ya no podemos hacer ahorita nada porque tenemos al fenómeno del niño frente a nosotros. Las precipitaciones ahorita están ocurriendo en la zona norte en este momento, claro. En Tumbes, en Piura, está lloviendo. Nosotros tenemos a Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, que está con lluvias, con extremadamente días lluviosos. Y estamos teniendo nosotros la posibilidad, además de no solamente tener la inundación pluvial, sino además que hay deslizamientos de masa que ya se han previsto en los escenarios que se han pronosticado. Claro. Nosotros vamos a tener aparentemente de las 26 regiones que tiene el país, o de los 24 departamentos, nosotros vamos a tener aproximadamente 18 de ellos en una situación de peligro, o de peligro alto o muy alto. Ahora, lo que ponen generalmente como excusa a las autoridades para estas demoras, estas lentitudes, que son a veces exasperantes, es que todo el proceso previo a la ejecución propiamente son muy lentos y muy engorrosos en el Estado, demoran mucho. Las compras, las licitaciones, todo ese proceso previo a que se ejecute algo demora mucho. ¿Cómo podemos hacer para finalmente sortear esas inconvenientes y que haya una gestión eficiente y que sobre todo llegue a tiempo, ¿no? Porque si no llega a tiempo no sirve de nada. Bueno, nosotros lo que tenemos que entender es que el 2024 ya está con nosotros. Vamos a tener un fenómeno del niño que nos va a afectar durante el 2024, no solamente es enero, febrero y marzo. Lo vamos a tener al fenómeno del niño en casi más de la mitad del año. Y vamos a tener población que va a venir siendo afectada. Aparentemente, por ejemplo, por el tema de la precipitación, nosotros estaríamos teniendo aproximadamente como 400.000 personas que están en una población expuesta. Y vamos a tener un número total de viviendas también que van a ser afectadas, seguramente algunas vías también van a ser afectadas, muchos establecimientos de salud y muchas instituciones educativas. Claro. Entonces, el proceso de reconstrucción que se tenga que hacer durante el 2024 ya debería de estarse preparando cómo se va a gastar. Y eso no siento que todavía no está en la carpeta de las decisiones de las autoridades. Sí, pues entonces, ¿no? Porque si vemos lo que pasó con Reconstrucción con Cambios, han pasado 6 años de ese fenómeno y todavía no se ha reconstruido mucho de lo que se tenía que haber reconstruido. Ya sabemos más o menos a qué ritmo anda el Estado, ¿no? Así es. Por ejemplo, si van a ser afectadas más de 1.000 escuelas o instituciones educativas en los departamentos que van a ser inundables o que van a tener deslizamientos de masa, entonces lo que tenemos que tener claro es dónde están ubicados, en primer lugar, porque para eso ya hay mapas de vulnerabilidad, hay mapas de riesgo, y con eso determinar de manera inmediata qué tipos de proyectos son los que ya se tienen que estar preparando para el proceso de la reconstrucción.
De eso no hay nada. De estar ahorita, y yo siento que todavía estamos pensando cómo gastar la plata del 2023, que ya nos quedan 2 días. Claro, pero no se equivoca, si hay autoridades locales que han dicho que en enero recién van a comenzar o terminar algunas obras de prevención. En enero, ¿ya qué, no? Si van a estar con las lluvias encima. Sí, o sea, lo que nos falta, y sigo insistiendo en esto, creo que tenemos que seguir insistiendo, Juan Carlos, en poder llevar este debate a otros espacios adicionales al de solamente recordar esto cuando ocurre el fenómeno, cuando ya llegó la precipitación, es que todo el año tenemos que discutir qué cosa se va avanzando. Todos los días tenemos que discutir esto y cuáles son los perfiles de proyectos que han pasado expedientes. ¿Para qué? Para que podamos hacer realmente prevención. Y segundo, tendríamos que tener muy claro cómo está participando la población, cómo están participando las autoridades en acelerar el sistema administrativo y qué estamos haciendo además, porque las personas que ingresan a la gestión pública en las municipalidades, en los gobiernos regionales o en estos 4 ministerios que acabamos de comentar, que es donde se concentra, por ejemplo, gran parte de los recursos que se están dando para el fenómeno del niño, si están capacitados, preparados y con las condiciones para poder trabajar con tranquilidad sin que se les cambie. ¿Por qué? Porque el costo de aprendizaje de una persona que ingresa a trabajar en gestión de riesgo de desastres no es corto, es largo. Entender el proceso social, el proceso político y técnico que involucra la gestión del riesgo de desastres es un proceso técnico. Y para eso se necesitan especialistas que tengan muy claro cómo es la fenomenología que tienen que abordar desde la prevención. Entonces, estamos hablando de manejo de cuencas. Si estamos hablando de manejo de cuencas, tenemos que tener especialistas en manejo de cuencas, especialistas en sistemas de elaboración de proyectos para inversión pública de mediano y de largo plazo. Estamos hablando también de cómo hacer que los sistemas administrativos aceleren este proceso y que no nos perdamos en la elaboración de un expediente técnico 6 o 7 años y vuelva el niño. Claro. ¿La autoridad para la infraestructura podrá ayudar en algo? Bueno, la autoridad para la infraestructura tiene un gran reto, porque en realidad se ha hablado de megaproyectos, y los megaproyectos es entender cómo manejar sistemas de recursos naturales como el agua, por ejemplo, que es un recurso altamente estratégico, no solamente para la vida, porque puede matar personas, sino que también puede generar el sistema productivo de este país, y además el cambio climático nos exige manejar mejor los recursos naturales. Entonces, o sea, yo tengo esperanza de que esta autoridad pueda entender que necesitamos entrar a hablar con mucha transparencia, con mucha capacidad técnica, con mucha decisión política y con mucho amor y compromiso con el Perú. Sí, porque además ya parece una broma de mal gusto, está repitiendo y repitiendo los errores año tras año, ¿no? Y como usted dice, estar hablando de los desastres año tras año sin que se puedan evitar en las mismas zonas y con los mismos resultados. Correcto. Yo he estado revisando las cifras del pronóstico que acaba de hacer ahorita el gobierno nacional a través de los estudios de cuáles serían las zonas inundables, cuáles van a ser los establecimientos, y me doy cuenta y digo, pues, o sea, quiere decir que nosotros en marzo vamos a tener aproximadamente más de 1000 instituciones educativas donde los niños no van a poder ir a la escuela. La pregunta es, ¿qué está haciendo el sector de educación en este momento para garantizar que esos niños no pierdan el año escolar? ¿Esas 1000 en qué regiones principalmente? ¿En las del norte? En las zonas donde vamos a tener los fenómenos meteorológicos. Estamos ahorita, por ejemplo, hablando de que Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, son zonas que van a tener distintos fenómenos. Uno son las inundaciones por la lluvia, que son inundación pluvial, y las otras van a ser los deslizamientos de masa también que vamos a tener. Los huaicos. Así es. Y lo otro es que vamos a tener seguramente el arrastre de ríos a través también de los embalses de agua en las cuencas. Hay algunos que ya están en verde, están cubriendo totalmente su capacidad, y si estas lluvias siguen siendo altamente intensas en su magnitud, podrían haber desbordes.
Entonces, necesitamos entender qué está haciendo Minagri, por ejemplo, para esto, qué está haciendo la autoridad de la reconstrucción o qué está haciendo ya la autoridad de la infraestructura. O qué está haciendo el sector salud, por ejemplo, para atender a los más o menos 300 establecimientos de salud que ya se está pronosticando que podrían ser afectados en los próximos meses. Caramba. O sea, tenemos 1000 colegios y 300 establecimientos de salud, o sea, 1000 locales que prestan los dos servicios básicos, educación y salud a la población, que podrían verse afectados. Correcto, así es. Y vamos a tener más o menos alrededor, se piensa, de unas 80.000 viviendas que ya estarían más o menos ubicadas en algunos distritos de los departamentos que han sido mencionados en el pronóstico. Entonces, esas autoridades deberían de tener ahorita ya muy claro, sí, está bien, vamos a tener que atender a la población, que va a tener que movilizarse, que tenemos que salvar la vida, que hay que reubicarla, sí, pero ¿qué vamos a hacer además para entrar de lleno en la reconstrucción y con celeridad y con eficacia y con una capacidad de gasto, con una capacidad de contratación y una celeridad administrativa? Y en eso se tiene que trabajar los 3 niveles de gobierno. Claro. Y en zonas no vulnerables, ¿no? Porque si permitimos la reconstrucción en la misma zona, nos condenamos a lo mismo. Así es. Yo creo que tenemos que abrir una mesa de trabajo en el país que públicamente vaya haciendo un escrutinio día a día en cada uno de estos departamentos y en estos distritos que ya están ubicados, y hacer un sistema de vigilancia de la ciudadanía social activa que nos permita ir comprometiendo además mayor compromiso social de la población. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Moyo, por habernos atendido y habernos pintado el panorama de manera tan clara y tan directa. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Mary Moyo, experta en gestión de riesgo de desastres, ha estado con nosotros. Antes de irme al corte, repasemos cifras. Aproximadamente 1000 colegios, 1000 instituciones educativas en zona de riesgo que podrían ser afectadas. 1000 colegios. Tenemos aproximadamente 300 establecimientos de salud, postas, hospitales, que podrían ser dañados. 300 a nivel nacional. Y se habla de un promedio de 80.000 viviendas, es decir, 80.000 familias afectadas. Hablemos de un promedio de 4 personas por familia, a veces son más. Tenemos más de 320.000 personas que podrían quedarse sin casa o con casas afectadas o no habitables. La cosa se puede venir brava. ¿Esto se está planeando? Esa es la pregunta que se hacía Mary Moyo. ¿Esto se ha planeado? ¿Se tiene idea de que esto puede ocurrir? Porque ellos lo tienen bien mapeado. Se sabe dónde puede ocurrir. Estamos preparados para afrontar esto y resolverle el problema a estos estudiantes de estos 1000 colegios que no van a poder iniciar el año escolar el próximo año, a estas personas que dependen de estos 300 centros de salud que no se van a poder atender el próximo año, si es que finalmente ocurre un niño fuerte. ¿Qué vamos a hacer con estas 80.000 familias que se pueden quedar sin casa? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Está planeado eso acaso? Yo creo que la respuesta no es positiva. 8:26, vamos a la pausa, regresamos de inmediato aquí en la Estación Central.